Miren, las palabras llenas de crítica van a arrancar la confianza en el ser humano que está cerca de usted. Las palabras carentes de amor y aprobación hacen dudar del valor que tiene la persona. Sí, muy buenos días, ¿cómo están todos? Seguimos con equipándonos para la vida y damos gracias en este momento porque nos estamos conectando con todas las sedes que tenemos, pero queda en mi corazón ese último canto, ese canto donde dice, hogar, dulce hogar. Y cada una de esas imágenes y de esas fotos tan felices, ¿verdad que sí? Todos anhelamos tener un hogar, dulce hogar, pero cuando llega precisamente alguna imagen, tú puedes decir, ese es mi hogar. Y en esta serie lo que queremos precisamente es equiparnos para la vida. ¿Para qué vida? Para esa vida en familia. Y yo, meditando toda esta semana con el mensaje y la reflexión que traigo, es poder decir equiparnos. Y me imaginé cuando viajamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha hecho maletas y sale a algún paseo y cuando se devuelve, muchas de esas cosas que metió en esa maleta no las usó. Y uno dice, lo que hizo fue ocuparme un lugar. Y así está pasando en esta serie precisamente. Nos está haciendo ver qué cargamos en esa maleta, en ese equipaje del viaje de nuestra vida que tenemos que sacar, que no nos sirve de nada. En las 2 anteriores semanas el pastor Álvaro estuvo hablando sobre ese tema de la sobreprotección. Yo no sé si tú te sentiste identificado y yo no sé si hiciste tú esa tarea de poder reflexionar y preguntar en qué área estamos nosotros sobreprotegiendo en nuestro hogar. Y eso de la segunda, que fue más ruda, vamos a examinarnos en cómo exasperamos a nuestra gente en casa. Y a mí me ocurrió algo, yo la semana pasada no estuve aquí en Barquisimeto, estábamos fuera de la ciudad y no pudimos escuchar el mensaje, mi esposo y yo, y entonces estábamos en casa y llega nuestro hijo mayor a casa a visitarnos y mi gran bienvenida es, abro la puerta, estaba lloviznando y cuando él llega, yo le digo, wow, hijo, lloviendo y con los zapatos blancos, le digo yo, estaba estrenando unos zapatos. Y él me dice, ¿oíste la enseñanza? Yo le digo, hijo, ¿sabes que estaba de viaje? Creo que tienes que oírla. Y yo le digo, pero mi curiosidad hacía que, yo le digo, pero cuéntamela, pero escúchala, me decía él, pero cuéntamela.
y me hablaba de precisamente esas tres formas de exasperar. ¿Y saben lo que me dijo mi hijo? De 3, 2. Y yo me sentí así como que de 3, 2. Y entonces él me decía, sí, mami, y estábamos compartiendo el tema del domingo en casa y me decía, bueno, tú haces unos mandatos a veces muy firmes y yo he venido diciéndole voy a trabajar en eso, estoy trabajando en eso. Y él me decía, pero ves siempre las fallas. Y yo le digo, pero hijo, yo no te estoy expresando a ti las fallas. Lo que te digo a veces es que, bueno, si vienes en la moto estás espelucadito, o lo de los zapatos, le digo, pero él me dice, es verdad, mamá, pero no me dices cosas positivas. Y ahí, definitivamente, yo estaba diciendo de 3, 1, y ahí dije de 3, 2, definitivo. Y la que no estoy cumpliendo, gracias al Señor por su misericordia, es que no me entrometo mucho con mis hijos adultos. Pero es para reflexionar, yo quiero equiparme en la vida bien y todo el resto de los días de ese caminar lo quiero hacer agradando al Señor. Tenemos que estar claros de que si tú vienes aquí y solo recibes, pero no aplicas nada en casa, se perdió lo que queríamos hacer en equiparnos para la vida. Y hoy precisamente vamos a hablar de una actitud que daña en enorme manera las relaciones familiares, interpersonales. Y tiene mucho que ver también con lo que hablaba Álvaro de esos mandatos exigentes y de toda esa forma de exasperar a nuestros seres cercanos. Y vamos a hablar hoy, les presento esa actitud, la crítica. Tú dirás, no, yo no critico, yo ya me doy cuenta que tengo que contenerme. Yo no sé, yo era como tú también y decía, yo no estoy criticando. Tengo bastantes años caminando de acuerdo a los principios de Dios y me guardo de eso, porque sé que eso de una u otra manera va a afectar, porque si bien la crítica no es algo negativo, es más, tenemos críticos de obras de arte, tenemos críticos de personas del cine, de cada una de esas, y tenemos hasta premios basados en la crítica profesional que tiene ciertos estándares. Pero en el diario vivir, ¿cómo se ve la crítica? La crítica se ve como algo que te descalifica, como algo que te reprueba, algo que tú hagas o tu misma persona. Y estudiando esto yo recordé un episodio que alguien me dijo, yo quiero hacerte una crítica constructiva. Y yo inmediatamente le detuve y le dije, mire, crítica es crítica, que cuente que es constructiva, le dije. Pero la realidad es que yo estaba enfocándome en el concepto cotidiano de descalificarme. Y a nadie le gusta vivir en un ambiente de descalificación. ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde todo el tiempo se fijan en su falla? Donde todo el tiempo te están diciendo qué es lo que has hecho mal. A nadie. Y lamentablemente tenemos muchos hogares que se levantan con esa actitud tan negativa y día a día impregnan vergüenza en los miembros de este hogar. La crítica tiene algunos elementos. Son 4 elementos específicamente y vamos a vernos. Y los vamos a evaluar. ¿Dónde está mi falla? ¿En cuál de esos elementos, que no son malos tampoco, pero que la forma inadecuada de usarlo es lo que trae amargura y vergüenza en nuestras relaciones? Otra cosa antes de decirle esos 4 elementos es, ellos no es que primero viene uno, después viene, no es que primero pasa uno, parece que uno se une con el otro, son simultáneos. Así que los voy a explicar de una manera separada, pero la realidad es que se viven
simultáneamente. Y vamos a ver los elementos que tiene la crítica. El primer elemento es la observación. ¿Qué tiene de malo que nosotros observemos cuando llegamos a un lugar o cuando estamos en casa? Es que Dios nos dio el cerebro para eso. ¿Y nos dio el cerebro para qué? Para que recibiera información de los 5 sentidos y pudiéramos procesarla. Ese no es ningún problema, la observación. Por eso es que decimos, los elementos no son malos en sí, sino cuál es nuestro enfoque en la observación. Lo que hablaba Álvaro en las semanas pasadas, ¿en qué nos enfocamos cuando mandamos a nuestros hijos a arreglar su cuarto? Y uno dice, lo medio arregla. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando ¿en qué? En lo negativo. El problema de la observación es el sobreenfoque en lo negativo, en lo que está mal. ¿Te has vuelto tú ese cazafantasma buscando solo las fallas? Y usted puede decir en el fondo de su corazón y decir, es que yo lo que quiero es que ellos hagan las cosas bien. Eso hablamos de nuestros hijos, inclusive de los esposos. Pero cuando tú tienes un sobreenfoque en lo negativo, tu energía va a ser ¿hacia qué? Hacia buscar precisamente las fallas. ¿Y qué hace buscar las fallas? Mira, te hace una vida un poco fuerte de vivir y hasta llegar a conclusiones. A veces nuestros hijos dirán, Dios, ¿por qué estoy aquí? Yo no sé si tú como hijo te has sentido en algún momento incómodo en casa, pero yo quiero también que tú veas este mensaje para que entiendas por qué muchos hogares están bañados de la crítica, porque esto es como una cadena. Ellos también fueron criados con crítica y por consecuencia ellos van a dar de lo que recibieron, tus padres van a dar de lo que recibieron. Y aquí a los padres que estamos aquí, es cuestión de revisarnos. Y nunca es tarde, aunque tus hijos estén grandes, hoy vamos a dar herramientas para que tú puedas crecer y equiparte para esa vida de éxito. La vida no es mala. Es el enfoque que nosotros le damos a la vida, el que la hace desagradable. Y recordaba esa película de La vida es bella. ¿Dónde estaba este protagonista? En un centro de concentración nazi. Pero él no se enfocó en lo negativo, sino que se enfocó en lo positivo porque quería dar un legado a su hijo. No quería mostrarle lo malo de la vida. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no quiero levantar a mi hijo en una fantasía. Él tiene que estar colocándose los pies sobre la tierra. O mi esposa tiene que entender. O mi esposo. Mira, tenemos un ejemplo. Realmente Jesús sabía que sus discípulos iban a fallar. Y con todo y eso, entregó un legado para que pudiera existir salvación en esta tierra, en gente imperfecta, porque tú y yo somos imperfectos. Ahora yo te digo, tú puedes escoger en fijarte en lo negativo o en comenzar a ver lo positivo. Enfocarte en ver lo negativo te va a traer mucha distancia, porque ¿sabes? Los hijos no van a querer estar en aquella persona con aquella persona que le critica a cada momento. Y es cuestión de revisarnos. ¿Por qué la gente quiere estar con nosotros o por qué no quiere estar? Y mira lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
eran unas recomendaciones que el apóstol Pablo daba a los filipenses. Hey, no te fijes todo solamente en lo negativo. Hay cosas por las cuales podemos nosotros alabar. Y allí es donde tú puedes sacar algunas conclusiones que no son las apropiadas, porque estás observando solo lo negativo. Por ejemplo, ese hombre que es callado, que quiere es la paz en el hogar, pero la esposa está allí, sí, no hace nada, nunca hace nada, porque la que lo tengo que hacer soy yo. Y no, ni siquiera habla, ni dice. En lugar de estar enfocándote en que este hombre lo que quiere es la paz en el hogar. ¿Qué quiere? Hay cosas que dicen, se deben dejar pasar. Y entonces la mujer dice, sí. Y yo no quiero adelantarme porque tocaría otro elemento de la crítica, pero ¿cuántas veces tú, al ver que el otro no está haciendo nada, sacas algunas conclusiones tan erradas? Y allí es donde es la pregunta para ver en cuanto a la observación. ¿Conozco todos los hechos de la manera correcta? ¿Tengo algunos puntos ciegos? Cuando entraste al cuarto de tu hijo y viste algunas cosas fuera de lugar, porque yo recuerdo ver a Pablo, yo andaba bello, andaba estrenando creo ese día, pero lo que me fijé fue en los zapatos blancos que estaba yo viendo. ¿Por qué yo no pude decir, bueno, qué pasó? ¿Sería que yo no estaba en la ciudad y al inicio de la mañana había un sol resplandeciente? No lo sé. Yo no tenía toda la información completa. O él quería colocarse los zapatos blancos y cuál era el problema. Pero ¿por qué yo me fijo solo en lo negativo? O eso no es nada negativo, pero de una u otra manera estaba catalogándolo y haciéndole sentir, hey, me estás viendo solo algo, pero no me estás viendo todo lo demás, diría él. Y allí es donde yo digo, ¿qué puntos ciegos estoy teniendo yo? Hemos comenzado con el primer elemento, vamos al segundo elemento. El primero es observación, pero el segundo es el procesamiento. Esto, como les dije, se da en un solo momento. Y evaluamos la vida de acuerdo a los filtros mentales que distinguen entre lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en cuanto, yo no sé, yo traté de recordar toda esta semana de dónde saqué yo, pero es una creencia interna que tengo. Yo puedo decir, mañana me voy a poner este pantalón blanco con esto, pero llovió. Yo no me pongo pantalón blanco, yo no me pongo zapato blanco. Eso es una creencia que yo tuve que probablemente de pequeña me lo dijeron. Pero ¿es eso correcto realmente? Por ejemplo, un filtro que yo tengo ante las relaciones y ante las conductas erradas, o que yo digo erradas que son en realidad, es que hay que confrontarla. Yo soy de ese tipo de personalidad confrontativa. Mi esposo es de eso que le gusta la paz. Ahora, ¿cuál de las dos es la correcta? ¿Ve? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Ve? Pero yo me parezco tanto a Pablo. Hago el mal que no quiero hacer. Y me ha tocado, mire, revisar en lo profundo de mi ser cómo son esos filtros que yo tengo para poder procesar lo que he observado. ¿Qué filtros estoy teniendo que de una u otra manera, me pueden estar afectando las relaciones con mis hijos? ¿Y cómo son esos estándares que yo tengo? Por supuesto, mi estándar no está basado en la palabra de Dios, el de mi esposo sí lo está. Y reconozco que tengo que seguir
seguir trabajando. Hoy en día los que ven a los jóvenes o a los niños siempre necesitan una explicación de lo por qué nosotros les mandamos a hacer algo, ¿sí? ¿Y por qué? En mi época, decir eso era ¿qué? Una falta de respeto grave, porque lo que me mandaban a hacer, calladito, usted lo hace, aunque usted no lo entienda. Hoy en día los niños están tan estimulados que ellos andan buscando razones del por qué accionar. Pero cuando nosotros evaluamos todo bajo los filtros que tenemos, los estándares en los que fuimos criados y levantados, ¿cuántos de los de mi edad, de 50 para arriba, cuando ven que un muchacho le pregunta a su mamá o algo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que piensa usted por dentro? Yo le voy a decir, qué falta de respeto, Dios mío. ¿Verdad que sí? No lo decimos, nos callamos. Otros dicen, si fuera mi hijo. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque procesamos en base a ese estándar que tenemos, en el cual fuimos levantados, en el cual nos criaron. Y miren la pregunta para procesar este elemento. ¿Son bíblicos mis estándares de evaluación? ¿Son bíblicos? ¿Realmente Dios quiere que yo ande escaneando a la gente y buscando lo que no es y sacando de una u otra manera algunas conclusiones erradas que son precisamente el tercer elemento, que es la conclusión? Llegamos y observamos. Observamos fijándonos lo negativo. Procesamos sin estándares bíblicos. ¿Cómo va a ser esa conclusión, mis hermanos? Esa conclusión va a ser sumamente errada. Pero así estamos nosotros, caminando en la vida, sacando conclusiones que no deben ser. Y aquel muchacho que no quiere estudiar porque quiere ya trabajar un oficio, porque siente que no está para ser un profesional, pero el estándar de casa es, usted saca una profesión, aunque después no la vaya a ejercer. Pero mira, aquí en esta vida usted tiene que tener una profesión. Y yo no estoy diciendo con esto de que no estudie, sí estudia. Capacítate, sé cada día mejor. Pero el problema está en la conclusión que ese padre o esa madre tiene. Este muchacho no va a servir para nada. Porque se sacan conclusiones basadas en observaciones y procesamientos no bíblicos. No con el estándar que Dios quiere que tú y yo andemos relacionándonos con la vida. Ahora, la pregunta en la conclusión, en ese elemento es, ¿son acertadas mis conclusiones? ¿Realmente son acertadas? Mira, porque tú hasta ahora, de repente, puedes decir, bueno, pero yo proceso, yo pienso hasta mal, mire, yo voy a reconocerlo, pienso hasta mal. Y probablemente mis estándares no son, algunos bíblicos pues son buenos. ¿Ves? El problema está en que hoy en día, dice inclusive la palabra de Dios, dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces tenemos una confusión muy grande en esos estándares. Pero también tú dices, mire, yo pienso aquí, pero yo no digo nada. Porque viene entonces ese tercer elemento y es entrega el veredicto. Usted dice hasta aquí, yo no digo nada, yo no hago daño. Pero mire, el día en que usted
tenga las emociones revueltas y le toque ver alguna situación con algún familiar, con algún compañero de trabajo, mire, eso que usted generalmente se callaba va a salir porque no ha sido trabajado. Y eso es lo que queremos nosotros con esta serie, precisamente trabajar las cosas que hay que trabajar en nosotros para poder caminar y estar equipados en esa vida y en esa familia que estamos levantando. El problema está en que cuando entregamos el veredicto, lo entregamos con un corazón enojado y lanzamos etiquetas que lastiman. Yo recuerdo una pareja que fue a casa a recibir consejo porque esta esposa estaba muy cansada de recibir críticas de su esposo. Mire, yo no hago nada muy bien, decía ella, ya yo estoy cansada y ya yo estoy pensando en dejarlo. Y empezamos a hablar con este esposo. Precisamente este muchacho, nos retomamos a su infancia, él nunca quiso estudiar, él llegó hasta 6º grado. Y él dice, mire, yo quise trabajar y yo trabajé duro, y de verdad trabajó duro, tenía una empresa, era un hombre empresario. Y sentado allí en una de las sillas del recibo, llorando, un hombre de casi 40 años lloraba y decía, es verdad, yo recuerdo prácticamente como ayer, cuando mi papá me dijo que yo no iba a servir para nada y lloraba amargamente. ¿Sabes qué pasó? La entrega de ese veredicto, yo me imagino cómo se la dio su papá. Llegó y le dijo, tú no servirás para nada. Y eso quedó marcado. Yo no sé si tú has recibido un veredicto que marcó tu vida. Pero realmente, yo recordé también un veredicto. Y saqué la cuenta y hacen como 35 años atrás. Mi papá ya falleció, ya partió con el Señor hace bastante tiempo. Pero recordé cuando estaba en 5º año. Y yo era la mejor alumna de esa sección donde estaba. Pero en 5º año con muy poca nota. Yo dije, hasta 4º, decía en ese entonces, es que va para la universidad. 5º no importa. Y aunque no reprobé ninguna materia, bajé mucho las notas. Y recuerdo que era el examen de física. Estoy, miren, viviendo, créanlo, el episodio como si lo estuviera viviendo en este momento. Y recuerdo que saqué 12. Pero entonces miré toda la sección y solo 2 pasamos la materia. 10 sacó la otra persona y yo saqué 12. Y cuando voy a darle la información a mi papá, bueno, pasé todas las materias, menos, ay, ¿cuánto sacó física? 12. Ajá. ¿Y por qué sacó esa nota? Yo le dije, pero papá, solo 2 nada más pasamos el examen. ¿Y saben lo que él me dijo? Mal de mucho consuelo de tontos. ¿Usted sabe cómo me sentí yo? Había pasado el examen de física, fue muy difícil, pero mi papá, yo sé que sin querer, me hizo sentir la más tonta de esta tierra. Y fui levantada en un hogar cargado de mucha vergüenza y perfeccionismo. Y es precisamente los pasos que vamos a tener ahora para poder nosotros. Es cristiana la entrega de mis conclusiones, por supuesto con rabias. No vamos a tener una entrega cristiana, pero pasemos a la otra. ¿Qué vamos a hacer hacia ese cambio? Lo primero que vamos a hacer es identifica y perdona a quienes te han criticado. Ya yo perdoné a mi papá, créanlo. El saber de dónde él también fue criado, levantado en un internado,
que era de público. Yo sé que él no vivió junto a su papá y a su mamá su infancia. No pudo haber sido fácil para él. Pero a pesar de eso, hirió mi corazón y yo tuve que perdonarlo. Y hoy en día, créanlo, que cuando digo estas cosas es para decir, necesitamos crecer, pero necesitamos identificar, no para descalificar a tu ser querido, sino para poder perdonar y empezar ese proceso de libertad que Dios quiere para tu vida. Lo otro es, y esto es parte de la tarea que vamos a tener, es confiesa tu actitud crítica a Dios y tus seres queridos y pídeles perdón. ¿Estarán dispuestos? Yo tengo aquí a mi hijo me dijo, me voy a sentar en primera fila y tengo aquí a mi hijo diciéndote perdóname por enfocarme en lo negativo, pero quiero empezar a darte expresiones positivas, porque necesito crecer en esto, necesito crecer. Son muchas las cosas positivas que tienen nuestros seres queridos en nuestro entorno, pero empecemos nosotros a reconocer que hay actitud crítica en nosotros y que estamos afectando las relaciones a nuestro alrededor. Y por último, hacia el cambio, anime con alabanza apropiada. Y es precisamente ver qué es la alabanza, es reconocer esos méritos en la persona, es expresiones favorables que vamos a dar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Probablemente usted creció igual que yo en momentos donde decimos, epa, las cosas se hacen bien y no se necesita estar diciendo que lo hizo bien, porque para eso le estoy criando para que haga las cosas bien. Si usted creció en un hogar carente de expresiones favorables, carentes de alabanza apropiada, probablemente usted, si no se sintió identificado con los 4 elementos, yo le voy a decir, usted puede estar teniendo problemas con la crítica. Porque si no ha existido alabanzas en tu entorno, no lo aprendiste, no lo puedes dar. Es más, te voy a enseñar algo. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le da una expresión favorable? Yo tengo más de 30 años en la vida de seguir los principios del Señor y me enseñaron que todo debe ser para la gloria del Señor, y así es. Pero en aquel entonces yo estaba en el ministerio de alabanza, en la banda, y cuando alguien, es más, eran muy pocos los que me lo decían en realidad, que me llegaran a decir, sí cantó bonito. Yo decía, para la gloria de Dios. Eso no diga, eso no depende de mí, para la gloria de Dios. No te lo permitían decirle algo que bonito a la persona o al predicador, qué bella fue esa enseñanza, para la gloria y honra de Dios. Pero en el diario vivir, y recordé un episodio, llegué aquí a trabajar en las áreas administrativas, y hay una de las chicas de administración que me dice, ay, pastora, que le queda lindo, esa blusa está bella. Y yo le digo, no, ese fue un regalo. Y ella me dijo, noto que cada vez que yo le digo algo bonito de lo que usted se pone, a usted pareciera que no le gusta. Y es la verdad. Cuando me dicen algo bonito, como que me siento incómoda. Cuando mi esposo, al inicio de mi vida de casada, me decía que me amaba, yo me sentía incómoda, créanlo. Es más, ni lo creía. ¿Y saben por qué? Porque yo fui criada, o yo me la creí, que no merezco ser amada, que no merecía ser
alabada apropiadamente. Y usted puede estar pensando, mire, realmente a quien se alaba es a Dios, pero déjeme decir lo que dice la palabra del Señor. Y yo quedé sorprendida. Proverbios 27:2 dice, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Ahora les pregunto, ¿la alabanza es solo para Dios? ¿Podemos nosotros alabar? ¿Y qué es alabar? Poder expresar, tener expresiones favorables a nuestros seres queridos. Así que esposos, cuando su esposa haga esa comida, usted sin temor alguno puede decirle, qué rica te quedó. Porque no es que ella tenía que hacerlo, para algo es la esposa y la ama de casa. Cuando tu esposo se esfuerza por arreglar algo en casa, no me venga usted a decir, ¿quién más lo va a arreglar pues? Dele las gracias, dígale, gracias mi amor porque estás pendiente de lo que hace falta aquí en el hogar. Cuando tu hijo te llega con un dibujo que se salió un poquito de la línea, pero que todo lo demás está bien, no te fijes en el poquito de la línea, sino que le digas, hijo, qué bello pudo quedarte ese dibujo. Cuando tu hijo recogió la basura y tú dices, bueno, que eso es lo único que tiene que hacer en la casa, ¿qué más? Usted puede decirle, gracias, hijo, por ser colaborador, por ser parte de este hogar. ¿Se dan cuenta que la alabanza es necesaria para fortalecer la familia? Miren, las palabras llenas de crítica van a arrancar la confianza en el ser humano que está cerca de usted. Las palabras carentes de amor y aprobación hacen dudar del valor que tiene la persona. Como yo crecí en un hogar carente de alabanzas, yo no podía recibir las alabanzas, pero tampoco estaba con valor en mi vida. Yo decía, no lo merezco, yo no merezco estar aquí. Había una sensación de vergüenza interna y la gente no lo podía creer. Muchas veces estamos anhelando ser alabados, pero saboteamos el proceso. Y usted me va a decir a mí, pero ¿cómo voy a alabar yo a alguien que no hace nada por cambiar? ¿O cómo le digo yo algo a alguien, una alabanza así? Empieza las cosas y no las termina. ¿Cómo hago yo para alabar a alguien así? Pues déjeme decirle que la palabra de Dios nos va a enseñar también nuevamente algo que se llama alabanza a menor escala. Y Apocalipsis 2, del 2 al 6, vamos a comenzar a leerlo. Mire lo que dice la palabra. Eso es un ejemplo de cartas que el apóstol Pablo dio a 7 pueblos de Asia Menor. Y aquí está a Éfeso, dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y continuamos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero mire lo que dice el texto 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo.
¿Qué particularidad tienen esas 7 cartas? En este caso la de Éfeso. Comienza con algo bueno y termina con algo bueno. Es como nos enseñaron a nosotros la técnica del sándwich. Diga algo bonito y diga algo que mejorar, hable de las consecuencias que va a tener y cierre con algo bonito. Eso se oye muy, muy hermoso, pero a veces es difícil de aplicar. Aquí aprendemos alabanza a menor escala. No te fijes en lo que no ha hecho, fíjate en lo que sí ha hecho. Y yo veo que hay esposos que están constantemente esperando el cambio del otro, esperando que el otro haga esos cambios. Y dice, yo no voy a decirle absolutamente nada. Hasta que no cambie ella, no voy a cambiar yo. Y hay hijos también que se ponen en esa actitud. Pero la realidad es que mira los pequeños pasos que dan. Porque quiero que entiendas que alabar a la gente es el antídoto de la crítica. Si quieres dejar la crítica en tus relaciones, tienes que aprender cómo hablar cosas favorables de los demás. Estamos, mira, en un ambiente, país, que todo lo que se ve es negativo, tanto de un lado como del otro. Pero dejemos eso fuera de nuestras puertas de nuestro hogar. En nuestro hogar, ¿qué estamos haciendo? En nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos inyectar esperanza a nuestro país, lo hemos dicho. Pero necesitamos equiparnos para la vida adecuadamente. Y vamos a ver los beneficios de la alabanza. Mira, el primer beneficio de la alabanza es que aviva el espíritu de la persona. Miren, en la vida usted se va a topar con adultos muy carentes de alabanza. Y eso los ha vuelto personas amargadas, personas adictas al trabajo. Personas que de una u otra manera andan buscando reconocimiento, lo que no le dieron de niño. Andan buscando ese reconocimiento para que por favor me digan algo bonito porque no lo recibí cuando niño. Y cuando tú comienzas a alabar a alguien así, empiezas a restaurar la confianza en sí mismo. Por eso es que dice, aviva nuestro espíritu. Las palabras positivas son fuente de ánimo en las personas. Te pregunto, ¿quieres animar el espíritu de los que están a tu alrededor? Empieza a dar alabanza. Segundo, ¿sabes? La alabanza corrige las tendencias negativas. Cambiar esa actitud crítica de ver solo las fallas no es fácil. Créanlo, no es fácil. Se lo dice a alguien que le ha sido muy difícil cambiar esas tendencias negativas. Pero necesitamos aplicarlas diariamente y constantemente para aprender. He decidido, mire, he tenido que usar cosas como que una lista de ver las cosas positivas en mi esposo. Un día me senté y dije, voy a hacer una lista de cosas positivas. Porque me cuesta, créanlo, me cuesta mucho. Y yo me sorprendí que en una sola sentadita pude conseguir como 30 y seguía. Cuando decidí enfocarme en lo positivo, va a fluir, créanlo. Porque hay una tendencia en lo profundo de hacer lo contrario. Si alguien ha ayudado a que Dios haga el proceso restaurador en mi vida, es mi esposo. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos impulse a cambiar esas tendencias negativas. Si alguien cree en nosotros más de lo que tú mismo pudieras creer, si tienes a alguien que es tu porrista, yo tuve a un esposo que hizo creer, que no solo avivó mi espíritu de la baja autoestima que tenía,
sino que poco a poco ha ido ayudándome a que no me enfoque en lo negativo. Y hay veces me dice, mi amor, por favor, bájale, bájale, me dice, con tanto amor, me dice, bájale 2. Necesitas cambiar esa tendencia negativa, pero necesitamos de un aliado a nuestro lado para que podamos entonces vencer ese espíritu de crítica. Vamos a alabar genuinamente a los que están a nuestro alrededor. Vamos a afirmar. Y por último, ¿tú sabes qué hace esa alabanza? A la alabanza refleja el corazón de Dios. ¿Tú quieres hacer las cosas que Dios quiere? La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo iba a ser bautizado, se oyó desde los cielos una voz que decía, este es mi Hijo amado. No había comenzado los milagros Jesús. No se trataba de lo que hacía, sino que también dijo, en quien tengo complacencia. Cuando alabamos a otras personas, cuando alabamos a nuestros seres queridos, estamos reflejando el corazón de Dios, porque Dios quiere que tú y yo empecemos a dejar la crítica, empecemos a ser portadores de bendición para otros, a reavivar corazones. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero que te pongas de pie. Yo no sé si tú has sido criticado, si creciste en un hogar lleno de vergüenza, tan carente de palabras favorables para ti. Pero ese es el primer paso que tú y yo tenemos que hacer. Perdonar a quienes nos criticaron, a quienes no dieron palabras de afirmación a nuestras vidas, palabras favorables. Si tú fuiste criticado, necesitas perdonar a quien te criticó. Y lo más probable es que tú también lo estás haciendo. Necesitas pedir perdón a Dios primeramente y a tus seres queridos. Pero decide en esta semana comenzar. Es más, búscate a alguien que te diga, me vas a decir cuando esté dando palabras negativas o solo enfocándome en lo negativo. Esa persona que va a ser como que la lucecita. Y también dile al Espíritu de Dios que te lo reafirme en tu corazón. Cierra tus ojos en esta hora y puedas decirle a Dios, Señor, ayúdame. En esta mañana, Señor, queremos primero que nada perdonar a quienes nos han criticado. Señor, ya no quiero ser más esclavo de esa actitud tan dañina. Ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Yo perdono, Señor, a esa persona que tanto daño me ha hecho con sus palabras, con sus expresiones. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a andar en libertad. Y dame el valor para reconocer y pedir perdón a mis seres queridos. Ayúdame, Señor, porque en realidad quiero ser equipada para la vida favorablemente. Señor, dame esa necesidad de poder dar palabras favorables a otros, porque sé que voy a ayudar a su espíritu, a avivar su espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno. Quiero parecerme a ti, quiero reflejarte a ti, Señor. Y por eso ayúdame, Señor, en esta hora. Ayúdame porque quiero hacer las cosas bien. No quiero seguir deteriorando las relaciones. Para ti, Señor, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.